Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Por ahí había publicado en mi fanpage, pero bueno, no sé por qué se borró, no sé. A lo mejor es el asunto que vamos a tratar el día de hoy, que es algo, pues que deberíamos de tratar, de conocer, de analizar todos en conjunto, pues precisamente para no entrar en dudas, ¿no? Yo lo que les venía comentando y lo que les venía diciendo es de que me surgió esta inquietud, que obviamente también decirles que por ahí había anunciado el programa que voy a impulsar vía redes de política sin tanto rollo. Eso va a ser posteriormente, ya estoy por ahí actualizando algunos asuntos y pues eso va a ser posteriormente. Pero bueno, ahora, ¿qué me implica comentarles esto? ¿Qué me implica decirles esto a continuación? Que precisamente derivado de que hay mucha confusión, de que hay alguna desinformación respecto a los libros de texto gratuito que se quieren implementar en el próximo año escolar, y digo se quieren porque hay algunos, pues sí, amparos interpuestos, sobre todo algunos estados ya regresaron los libros, ya les voy a decir por qué, pues cuáles estados, pues, en un live posterior, y me di a la tarea o me voy a dar a la tarea precisamente de analizar personalmente uno por uno estos libros. Por eso voy a hacer algunos live, si inclusive los voy a hacer en mi TikTok, por si ustedes quieren irse a mi TikTok de Bravo Esquivel. Por ahí voy a estar analizando algunos libros, pero por ahora quiero leer la presentación de uno de ellos que me llamó bastante la atención y que es precisamente para niños de primero de primaria. Entonces, este libro que les voy a leer a continuación, pues es solamente un extracto de lo que ustedes van a ver o van a conocer. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Porque, repito, hay mucha información allá afuera en donde se nos ha mencionado que los libros pretenden tener una visión, y yo estoy por ahí en esa tesitura. Pretenden cambiar una visión de lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, o sea, se nos habla de un sistema económico, político, social y demás que se podría implementar a futuro, ¿sí? Dadas las nuevas condiciones políticas, económicas del actual gobierno. Pero esto, ¿cómo afecta o cómo se va a desarrollar por parte de las nuevas generaciones? Pues simplemente es ubicarlos dentro de esa pretensión política, económica y social. Entonces, sin apasionamientos ni nada, a mí me gustaría leer la presentación de cada uno de los libros de primero a sexto de primaria y posteriormente los de secundaria, pues para que ustedes tuvieran una postura personal y demás, y que ustedes vieran si realmente lo que se dice afuera es verdad o no. Muchos tenemos hijos y demás, y sí nos interesaría conocer de viva voz el contenido de estos libros. Entonces, miren, aquí por ejemplo yo tengo uno. Les decía que iba a leer las presentaciones y después de ello vamos a conocer lo que contienen. Se llama Proyectos de Aula, ¿sí? Este es un libro de primaria, primero de primaria, ¿eh? Este primer libro de primero de primaria, que se llama Proyectos de Aula, dice lo siguiente en su presentación, ¿sí? No estamos, repito, sacando conclusiones, pero ahorita las vamos a sacar. Por eso es importante que ustedes conozcan y vean el contenido de las mismas. Pero ahí va en su presentación. Se los voy a leer. Dice, es de una hoja, y de ahí vamos a analizar toda una cuestión en esta hoja de presentación para lo que significaría esta presentación para un niño de 6 años. Menciona en su presentación, no solo de pan vive el hombre. Así comienza. De entrada, aquí nos está dando ya una cita bíblica. No solo de pan vive el hombre, pero bueno, en algunas traducciones dice no solo de pan viviera el hombre. Cosa que no veo para nada, este, pues, para nada malo, ¿no? O sea, nos está dando a entender una frase.
Y menciona, yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Decía el poeta andaluz Federico García Lorca, asesinado por pensar diferente y por desear un mundo mejor para los suyos. Ojo aquí, está hablando de un poeta andaluz que fue asesinado por pensar diferente. Pero ahorita vamos a ver cómo ya nos están metiendo el asunto de que pensar distinto no está malo, ¿sí? No es un crimen. De hecho, debemos de tener tolerancia. Sin embargo, más adelante, el hecho no es pensar distinto, el hecho es de que ¿para qué se nos está diciendo que no pensemos distinto? Y adelante vamos a ver para qué se nos está diciendo que no pensemos distinto, ¿no? Y bueno, entonces cita un poeta andaluz, estamos hablando de un libro para un niño de 6 años, ¿eh? Y bueno, para desear un mundo mejor para los suyos, para los más humildes y para quienes aún conservan un alma pura, solidaria, que no discrimina a las personas por su color de piel, por su género y sus preferencias sexuales, o por no tener un peso en la bolsa. Ya se nos está hablando de preferencias sexuales distintas. Repito, constitucionalmente, la homosexualidad es algo que es un derecho a final de cuentas, es un derecho humano, es un derecho pensar distinto, pero no así se había plasmado en una sociedad tradicionalista que hablar de sexualidad a un niño de 6 años antes era un tabú. Tan solo el explicarle, o en el presente inclusive, tan solo explicarle cómo se generaba el coito entre un hombre y una mujer, por ejemplo. Entonces, cómo se generaba una relación sexual entre un hombre y una mujer y que de ahí surgía un niño, ¿no? Explicar eso hace unos años era totalmente algo que tradicionalmente era complicado y era difícil. Ahora ustedes imagínense en estos tiempos presentes y demás, en los que estamos hoy en día viviendo, explicarle a un niño de 6 años que existen personas con preferencias sexuales distintas, digámoslo tal cual, que existen homosexuales, que existen personas que, que tienen preferencias mujer con mujer, hombre con hombre, o una mezcla de cosas que se pueden dar, ¿no? Entonces, pues de entrada en esta presentación del libro que ya les había comentado, que se llama Proyectos de Aula para niños de primero de primaria, nos empieza con esa presentación, ¿sí? Y bueno, sus preferencias sexuales o por no tener un peso, y ya menciona, era un soñador, un idealista que creía en la cultura, como nadie que creía que la cultura sería llave para el cambio y creía en los libros. ¿Tú aún crees en ellos? Ahí se detiene y ya dice, estimado lector, en pocas partes del mundo los libros de texto son gratuitos y llegan a las manos de todas las niñas y los niños. En México se ha luchado porque todas, todos y todes tengan acceso a la cultura. Estamos hablando de un niño, de un libro de sexto de primaria para un niño de 6 años. Y ahora ven por qué citaban al poeta andaluz que fue asesinado por pensar diferente, pero aquí se nos está diciendo que en nuestra cultura contemporánea nos está ya metiendo un concepto que fue toda una controversia constitucional y demás, no hace mucho, porque por ahí surgieron que inclusive ya es una realidad, ¿no? Guarda tu live, please. Ok, Nevedi, sí. Pero ya es un acto constitucional que las personas pueden registrarse como no binarias, inclusive. ¿Qué es no binario? Pues alguien que no tiene sexo, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy hombre. Si yo quiero ser mujer, puedo ser mujer. Pero si yo quiero ser no binaria o algo por el estilo, también puedo serlo. ¿Cómo le explicas eso a un niño de 6 años? Repito,
Esa es la controversia. Eso es pasar de un tradicionalismo que se venía efectuando hace un tiempo, en donde la discusión era cómo dos personas que tienen coito tienen a un hijo, y que era pues prácticamente algo tradicional, ahora explicarle que hay niños, hay niñas, pero también hay personas que no tienen sexo, ¿sí? Estamos dando totalmente un salto muy importante. Y ojo aquí, ¿eh? La discusión no es que las personas tengan preferencias sexuales distintas. Estamos hablando de personas con uso de razón y mayores de edad de 18 años, ¿sí? También aquí se prevé también el uso de la libre personalidad en los niños. Pero aquí ya estamos hablando de niños de sexto de primaria, que de aquí a 4 años van a saber a los 6 años, una vez que desde el kinder ya hayan avanzado, que van a saber a los 6 años que no existen, que pueden existir niñas, niños o no tener sexo, ¿sí? O personas que no pueden tener sexo, porque aquí en esta presentación tal cual del libro que estoy leyendo de primero de primaria, dice que en México se ha luchado porque todas, todos y todes tengan acceso a la cultura, ¿sí? No estamos hablando aquí pues de que se prohíba la cultura para todos. O sea, estamos hablando de niños que reciben esa información a los 6 años, ¿sí? Y dice, te toca a ti recibir el fruto de esa lucha. O sea, ya están suponiendo que ellos son beneficiarios de esta lucha que han implementado otras personas adultas, y que ellos no les tocó luchar, no les va a tocar luchar. No estoy aquí hablando si estoy a favor o si estoy en contra, estoy describiendo lo que menciona aquí. Y tampoco voy a ser tonto, o sea, no voy a ir, no voy a ser fanático, voy a ir en contra de la Constitución y de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en las iglesias, y esto es muy importante, en las iglesias nos hablan de la libertad de culto. Obviamente, pues yo voy a defender mi ideología que es cristiana, pero tampoco voy a estar cegado, ¿no? A decir algo que, pues, que tampoco esté bien viablemente. Les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, en las iglesias, sea cristiana, católica, sea protestante, sea ortodoxa, sea de cualquier tipo, pues obviamente no están a favor de la homosexualidad. Pero dentro de ese no estar a favor de la homosexualidad, ni de la gente no binaria, ni nada, también dentro de ese cúmulo de derechos y demás existen la libertad de culto. Entonces, ahí es donde entra la controversia. Yo de mis convicciones digo que tengo derecho a la libertad de culto y no me gusta que se me discrimine y no me gusta que a mí se me prohíba creer en un ente o en un Dios y algo por el estilo, pero por otro lado, yo sí soy muy discriminatorio con la gente que tiene preferencias sexuales distintas. O sea, yo no las acepto, yo las hago a un lado y demás, y estoy hablando de materia constitucional. No estoy hablando de posiciones personales, ni de un postulado, ni de un comunicado. Estoy hablando que constitucionalmente tanto tiene derecho el que, porque así es, porque yo no estoy citando mis temas personales, porque así es, en un tema constitucional, la gente que no tiene sexo, la gente que tiene preferencia sexual distinta, tiene ese derecho otorgado ya por la Constitución y defendido por la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, la gente tradicional que no está a favor de eso y que más bien está a favor, o bueno, eso es por un lado, y que más bien adora a alguien o adora algo, tiene la libertad de culto y que es un derecho también que está garantizado en la Constitución. Entonces, ahora, la gran interrogante y la gran pregunta es cómo nos ponemos de acuerdo precisamente para que la educación de nuestros hijos sea de tal o cual forma. Yo, desde mi punto de vista personal, es que yo decido cómo debe de ser la educación de mis hijos de aquí a un futuro. Yo lo decido. Si yo no estoy a favor de que en mi escuela, o no sé, se me hable, esa es la solución que yo pongo,
se me diga o se le diga a mi hijo de un niño de 6 años que existe una diversificación sexual el cual la debe de aceptar y que existe todas, todes y todes y que existen personas no binarias, etcétera, yo debo de buscar la forma de que la educación de mis hijos sea alejada al nacionalismo que nos quieren imponer desde esta perspectiva. Y así, pues yo crezco con mis convicciones y simplemente le enseño que, ok, hay que respetar eso que constitucionalmente es un derecho, pero no estoy a favor de promover esto que yo no estoy de acuerdo como papá o como persona. Ah, son dos cosas totalmente distintas. Entonces yo elijo una escuela totalmente cristiana o totalmente católica o totalmente con valores que a mí me representen, porque efectivamente me estoy dando cuenta que constitucionalmente se va avanzando en estos derechos y que yo no puedo hacer nada para impedir que esos derechos se ejerzan. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ese es por un lado. Y por el otro, si yo sí estoy a favor de que en la primaria a mi hijo, y no tengo ningún problema, y yo quiero que mi hijo sea parte de esa cultura, sea parte de entrar en una situación de que se reconozca como todas, todes y etcétera, o que hay una diversificación sexual, o que sepa que puede haber niñas homosexuales o niños homosexuales, etcétera, pues entonces yo soy responsable de esa educación que le estoy dando. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender, pero considero que sí. Estamos hablando de el libro que se llama, el primer libro para niños de primero de primaria de escuelas públicas, Proyecto de Aula, ¿sí? Y que de ahí derivan precisamente los proyectos de amparo en materia constitucional, porque efectivamente, dice Beto, sí, exactamente, o sea, por ejemplo, Beto, lo que platicábamos. A ver, yo no estoy a favor, pero no puedo cambiar el sistema por una publicación en Facebook, porque si en Facebook pongo que yo prácticamente no estoy de acuerdo con esas personas y demás, pues ellos también me pueden decir que no están de acuerdo con mi creencia religiosa, o me pueden decir que no están de acuerdo con lo que yo hago, y entonces yo me voy a ofender y me voy a discriminar, ¿sí? Tenemos la libertad de expresión, claro que, o sea, yo tengo la libertad de expresión de decirlo, pero no de actuarlo. No sé si me explico. Yo tengo la libertad de expresión de decir no estoy de acuerdo con esto bajo un sistema simplemente y no violente la ley. ¿Sí? Yo tengo la libertad de expresión de decir no estoy de acuerdo con esta forma siempre y cuando no violente la ley. ¿Cuál es la ley? Pues obviamente la que nos rige a todos los mexicanos, ¿sí? No, o sea, entendamos una cosa, no caer del fanatismo a los hechos. Porque si caes del fanatismo a los hechos, prácticamente, o sea, pues no tienes respeto ni por ti mismo, ¿no? Entonces, una cosa es no estar de acuerdo con que a mi hijo se le enseñe en la primaria y demás, pero otra cosa es imponer mi ley. No puedes ir por encima de la Constitución, así seas católico, cristiano, así tengas la ley divina y demás, no puedes ir por encima de la Constitución, porque entonces estarías violentando el marco constitucional y tendría efectos para ti, ¿sí? Y aparte estarías siendo una persona que no tiene tolerancia en ningún sentido. Lo que sí puedes hacer es tomar decisiones sobre tus propios hijos y sobre la educación que tú quieres darle a ellos. Y si tú no estás de acuerdo en que se les dé este tipo de educación, donde se hable sobre diversidad sexual, donde se hable sobre que no hay género, actualmente que ya es algo que está reconocido constitucionalmente y que es un derecho para las personas que así lo creen, pues bueno, tú tienes el derecho de no inscribirlos en una escuela pública, pero también derecho a manifestarte y decir yo no estoy de acuerdo con eso, como ya lo están manifestando muchas personas, ¿sí? Y bueno, vamos en el primer libro, en la primera hoja, bueno, en la primera hoja del proyecto de aula para que veas qué es lo que se van a encontrar tus hijos precisamente, y que ya les di la solución, o sea, muy fácil y muy sencillo. Si a mí no me gusta que mi hijo en la escuela primaria, pues hagamos un esfuerzo como papás o qué sé yo, para que ellos vayan a una escuela donde se les enseñen valores cristianos, donde se les enseñen valores, pues que católicos o donde se les enseñen valores musulmanes o judíos o lo que yo quiera, porque nadie me puede obligar a mí
a enseñarle a mis hijos los que yo quiero que sean, ¿sí? Pero eso sí, no podemos enseñarles a violar la Constitución desde chiquitos. No podemos enseñarles desde ahorita que es correcto la palabra J y la O, la T y la O, ¿sí? No podemos hacer eso porque estaríamos violentando el marco constitucional y mucha gente confunde su libertad de expresión con violentar el marco constitucional, que efectivamente es discriminar, ¿sí? Bueno, ya está ahí. Continuemos. Vamos allá, incluso ya hasta terminar, ¿eh? Y es la presentación, y voy a hacer la presentación del primer libro de primaria, luego el del segundo, luego el del tercero, y de ahí vamos a ir analizando, y posteriormente me voy a ir a analizar, inclusive hoja por hoja, pero eso lo voy a hacer desde mi TikTok, no aquí, porque aquí pues la verdad los voy a aburrir. Entonces, dice, ya hablamos de esto, ahora te toca a ti recibir el fruto de esa lucha. El libro de texto que tienes en tus manos fue elaborado por docenas de maestras, maestros, ilustradores e ilustrados, o bueno, ilustradoras e ilustradores de todo el país. Esa es una contradicción, porque no es cierto. Dice Nevedi, y el problema es que no todos tienen la posibilidad de buscar escuelas privadas. Aquí ya están imponiendo sobre cualquier decisión que tengamos como padres. Totalmente. Desafortunadamente. Pero, por eso hay amparos. Yo siempre les he dicho que si una sociedad no es organizada, no va a ningún lado. Por ejemplo, ahí Neve dice algo muy cierto. A ver, tú planteas, Braulio, que yo inscriba a mi niño o a mis hijos, o no sé, en una escuela particular. Pero a lo mejor no, o sea, puede que yo tenga esa posibilidad, pero ¿qué hay de la gente que no tenga esa posibilidad económica? ¿Qué van a hacer? Por eso la importancia de la participación ciudadana. Porque si tú no te... Porque hay mucha gente que dice, a mí no me gusta participar en nada del gobierno, ni nada de mi colonia, ni nada. Pero si no te empiezas a organizar con esos padres de familia y vas con las autoridades y dices, nosotros como padres de familia de Zitácuaro o de Morelia o de la Ciudad de México, no estamos de acuerdo con estos libros que se van a implementar, pues nosotros como en conjunto sí podemos buscar la posibilidad de una asesoría jurídica que nos ayude a interponer amparos. Eso sí podemos hacer. Porque luego quieren ir a tomar una carretera y eso es anticonstitucional. Todo lo que quieras conquistar como un derecho y pisoteas otro, de entrada ya no tiene sentido. Pero si tú vas y te organizas como sociedad, que eso es lo que yo siempre les he comentado, o sea, hay que organizarnos como sociedad, hay que buscar los medios correctos, que son los constitucionales, y ahí hay que interponer un amparo. Y listo. No estamos de acuerdo, pero yo no sé plasmarlo, yo no puedo ir a la Suprema Corte de Justicia, o inclusive hasta la Corte Interamericana, ya a nivel internacional, para detener esto en mi escuela, porque puede ser desde tu escuela. Por ejemplo, si tú vas a la Eva Sámano, pues desde la Eva Sámano, si todos maestros, porque hay maestros que no están de acuerdo también con esto, maestros, alumnado, padres de familia y demás, si se organizan y empiezan a hacer una ruta de trabajo y buscan juristas y demás que puedan meterles o interponer un amparo, pues claro que lo pueden ganar. Obviamente si hay razón. Esa es la forma correcta, ¿sí? Porque siempre se van a velar, recuerden, por los derechos humanos, ¿sale? Y sí, efectivamente, aquí hay varios maestros que me están viendo y saben que en ese sentido es la forma más correcta en la que podemos hacer una protesta, bajo los medios indicados y los procesos indicados. Entonces, decía o dice aquí, ya casi voy a terminar, que este libro fue, el libro de texto fue elaborado por decenas de maestros, maestros ilustradores de todo el país. Pues no es cierto, la verdad es de que sí hay asesores a nivel internacional que precisamente tienen cortes de tinte socialista. Pero eso ya es otro asunto, o sea, ya eso lo vamos a investigar más tarde. Y bueno, dice que tienen el anhelo de que en México se ofrezca una educación con equidad y excelencia. Equidad, otra vez hablamos de equidad.
para que todas, todos y todes aprendan sin importar su origen, su género, su preferencia sexual, su clase social, es decir, una educación centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto, el cuidado de la salud y la preservación del medio ambiente. Ya concluye con estos dos últimos párrafos. Los diseñadores de este libro te desean la mejor de las experiencias y que conserves en la memoria a tu comunidad escolar, que recuerdes cómo marcaron tu vida. Toma en cuenta que lo importante no es memorizar datos, ni acaparar información para sentirte especial o único. Lo relevante es entender que no estamos solos. Nos rodean personas, plantas, animales. Todas, todas y todes merecen que lo reconozcas y te integres de manera honesta y desinteresada. Que te integres de manera honesta, dice. Que te integres. ¿Por qué me voy a integrar? ¿Por qué me voy a integrar con... Bueno, ese sí es mi punto personal, pero yo ¿por qué me voy a integrar con un material que yo no estoy de acuerdo como padre, por ejemplo? Y no vamos a poner de acuerdo a todos. No se trata de poner de acuerdo a todos. Pero tampoco se trata de encapsular a todos como si todos estuvieran de acuerdo, ¿sí? Considero. Y dice, si tienes alguna duda sobre las aventuras y aprendizaje aquí expuestas, o deseas enviarnos un comentario, escribe un mensaje al correo electrónico, etc. Sé que hay maestros aquí que me están viendo, sé que hay maestros aquí que me están... No estamos hablando de cómo dar una clase, no estamos hablando de cómo debe de ser o cómo debe de transmitirse la información, o no estamos hablando de técnicas de aprendizaje, estamos hablando de temas constitucionales. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de etcétera de cosas, ¿no? De cosas que ya se han conquistado, ok, y muy bien, felicidades y demás, pero aquí la hipótesis central, o bueno, la pregunta de hipótesis sería, ¿cuál es el mecanismo para que nuestros hijos reciban una educación de calidad sin que se vean afectados en su libre personalidad y su libre desarrollo? Porque efectivamente hay leyes en materia legislativa, inclusive aquí en Michoacán, en donde se ha velado por la libre personalidad de los niños. Y esto no es acentuar a su libre personalidad, nos están diciendo que tienen que aceptar que existen personas con preferencias sexuales y repito, yo no estoy en contra de eso, simplemente estoy a favor de que cada persona decida, ¿sí? Y nos están diciendo que existen todas, todas y todes, que hay niños que pueden no tener género y que tú debes de aceptarlo. Entonces, en eso está la controversia, no en cómo enseñar, no en cómo tener una técnica adecuada para enseñanza, eso no está en discusión, creo que ese es un tema aparte, no tiene que ver aquí con un asunto de interpretación de la enseñanza o demás, sino tiene que ver con un tema de materia constitucional, que a final de cuentas es lo que hemos estado abarcando. Entonces, pues yo hasta aquí le dejo, escriban si tienen alguna duda, algún comentario. Voy a leer a lo mejor el fin de semana una segunda parte de esto. Vámonos con el libro de... A ver, déjenme ver cuál es el que sigue. Aula 1 dice. Sí, es el de Aula 1 y sigue comunitarios. Comunitarios 1. Después sigue escolares, después sigue múltiples lenguajes, nuestros saberes y libro 1 y 2 del docente. Ahí ya intervienen los maestros. Ese sí ya es para un tema de enseñanza. Pero también los vamos a analizar, ¿por qué no? Y vamos a ver si es cierto que no vienen casi matemáticas en el primer año. Vamos a ver si no vienen matemáticas, porque es algo pues totalmente importante, ¿no? Los países más desarrollados del mundo, Japón, Estados Unidos, inclusive Noruega, Finlandia. Finlandia es uno de los países que tiene la mejor educación en todo el mundo, pues tienen la mejor o los mejores índices de educación porque precisamente ven matemáticas y ven este tipo de cuestiones. Entonces, pues ahí está el live. No confundir los derechos. Un saludo al maestro Eric Avilés, un experto en estos asuntos de educación. Fue mi maestro en la maestría. Y un gran amigo, el maestro Avilés, que le sabe muy bien al tema de la educación. Por supuesto, incluso me gustaría intercambiar diálogo con él. Si me está viendo, pues ojalá podamos intercambiar diálogo, maestro. También veo a algunos maestros aquí. Dice Mía,
Entonces, si crees que afecte en algo a los niños y que debamos no recibirlos, miren, dice Mía, y debamos no recibirlos. Pues principio de cuentas, repito, no sé si hables desde la perspectiva de padre de familia o desde la perspectiva de maestro. Si hablas desde la perspectiva de padre de familia, no sé qué tanto sea para ti que los afecte o no, porque volvíamos a lo mismo. En gusto se rompen géneros y cada quien tiene una libertad de pensamiento distinta. Puede que a ti como padre de familia tradicional y como padre de familia que no está de acuerdo con esto que yo acabo de mencionar sobre a un niño de 6 años hablarle de preferencias sexuales distintas, sobre que hay personas que no tienen género, ¿le va a afectar? Si esa es tu postura, sí, sí les va a afectar. ¿Sí? Y segundo, si tú eres un padre que dice, pues ya es constitucional, yo no tengo ningún problema con que mi hijo sepa que hay homosexuales, porque incluso en mi casa los hay, no, inclusive yo, o hay otra postura más extrema, bueno, no llamarle más extrema, porque no quiero utilizar un lenguaje que vaya a ofender. Hay otra postura distinta de familias homoparentales, que su familia está integrada por un hombre y otro hombre, y que eso es lo que estés de acuerdo, ¿no? O sea, constitucionalmente en algunos lugares ya es legal, entonces, pues para ellos no va a ser ninguna afectación. Entonces ya les había dado la solución. ¿Qué hacer si tú eres una familia que no está de acuerdo con esto? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo te tienes que reunir? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el proceso? Y hacia dónde tienes que dirigir tus esfuerzos. Si eres maestro, pues obviamente que también puedes tener tu postura. Si gustas organizarte en una sociedad y no estás a favor, pues adelante tu postura. Pero no puedes tú no recibir a ningún niño o no recibir estos libros y hacer una protesta civil, porque pues obviamente si no hay un amparo interpuesto en tu escuela, pues entonces vas a tener que dar clases obligatoriamente. Dice Mía, estoy en desacuerdo que metan religión y política, es lo que han dicho sobre de ellos. Pues fíjate que hasta ahorita no hemos hablado de política, no hemos hablado de política ni posturas políticas, sino más bien desde lo que piensa cada quien. ¿Y cuál es la postura si tú piensas en contra de ello? ¿Y cuál es tu postura si piensas a favor? Aquí hemos hablado de respetar los derechos humanos y que no puedes vulnerar un derecho con otro. Entonces, no es como política ni religión, sino más bien hay personas que creen en cierto tipo de, pues de deidad, tienen cierto tipo de apego religioso o de religión y es respetable. Yo interpuse que soy cristiano y que obviamente yo siempre estaría a favor de el tema tradicional, pero no estoy hablando de una postura ahorita de ese estilo, sino estoy hablando del respeto a los derechos humanos, porque todo lo que sea inconstitucional, pues entonces no es válido, porque yo aunque no crea en eso, si yo ahorita postulo en mis redes y digo la palabra G o T O, pues entonces estaré discriminando a alguien y si a mí no me gusta que me discriminen por mis creencias religiosas, pues entonces yo no debo discriminar a alguien por sus preferencias sexuales. Eso estamos hablando en materia que es algo real ya en materia constitucional. Entonces, pues eso. Y pues efectivamente, si tú no estás de acuerdo con el tema estamos hablando principalmente también en cómo va o no a afectar a los niños. Que a un niño de 6 años le hables de homosexualidad o que hay personas homosexuales, pues ya a alguien, seguramente a algunas familias no les gustará, vivimos en una sociedad, acuérdense, católica, que no digo que esté bien, sin embargo es muy difícil, en este momento México no está preparado para libros de texto de esta forma, porque además les voy a decir que sí son anticonstitucionales estos libros, y no por un apasionamiento, ¿sí? Sino hay un proceso legislativo que dice, y hay sentencias inclusive con temas indígenas, con temas de educación y con asuntos de inclusive de mujeres. Toda ley, porque desde mi punto de vista es una decisión que tomaron personalmente, sin consultar a nadie, y dice, toda ley
o reforma que quiera ser modificada debe de ser consultada. ¿Por quiénes? Por la sociedad civil, por maestros, por profesionistas. Y esto que es una afectación, o que es una modificación, no voy a decir que es afectación porque me quiero mantener en un tema central, pues no se consultó a nadie. O sea, no lo consultaron pues prácticamente a nadie más que en el círculo de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, pues bueno, eso es lo que les quería comentar. Saquen sus conclusiones. Yo esto hasta aquí le dejo. Voy a subir próximamente la lectura del otro libro. Estamos en primer año, pero bueno, los que no checaron el live, pues chequenlo, saquen sus conclusiones y pues si quieren seguirme en TikTok, porque por ahí sí voy a hablar un poco más a fondo, pues ya saben. Y si no, pues por aquí estamos. Chao.